Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola mis queridos amigos, aquí estoy con ustedes en Ministerios Graneros de José. Hoy un poquito adelantando un poquito la hora de grabación habitual, porque a la tarde, como les dije ayer, tengo una cita que no puedo dejar. Y bueno, pues hoy miércoles saben que estamos estudiando, llevamos un par de días ya estudiando cosas sobre el bautismo en el Espíritu Santo o con Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar con ese tema y creo, después de ver los artículos, todos los que están en mi blog, que de alguna manera, de una manera u otra, o casi todos al menos, tocan algún aspecto importante del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo de fuego, pues creo que van a ser el día de hoy y tal vez otro par de días más. Yo creo que quizás con 2 días, 2 miércoles más, dejaremos este tema, este tópico ya ventilado. Y bueno, hoy he separado aquí unos artículos del doctor Stephen Jones también. El próximo día veremos de otros autores, algunas cosas mías, supongo también. Y bueno, él toca en algunos artículos, en diversos libros, algunos aspectos relacionados con el Espíritu Santo y los he aglutinado para grabar hoy. Y también vamos a terminar pues con un testimonio que él compartió de la señora Thea Heroes, que es precioso, y así pues que con un testimonio parece que es un colofón bueno para el vídeo. Bien, el primero que vamos a ver es el don del Espíritu Santo, se titula así. Segundo, del apóstol Santiago, del estudio de Santiago, limpiando sus manos y corazón, del doctor Stephen Jones también. En lengua desconocida, donde vamos a hablar sobre el don de lenguas versus el cautiverio de la mente carnal. Está basado en el capítulo 13 de Deuteronomio, discurso octavo, leyes de la tribulación, también del doctor Stephen Jones. La voz interior, el silbo apacible, como quieran ver, también está basado en el capítulo 10 de Deuteronomio, en este caso del discurso 9, nuevo pacto bajo Josué. Y 3 fases del derramamiento del Espíritu, en concreto de este derramamiento final que estamos esperando, no de las 3 fases que serían Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, sino del derramamiento que estamos esperando, del último avivamiento. Y terminamos, como les dije, con la historia de Thea Heroes, que es un testimonio muy hermoso del tremendo poder de Dios, ¿no? Cuando se manifiesta a través de nosotros los vasos de barro. Bien, comencemos entonces. Y tenemos aquí pues el don del Espíritu Santo. Bien, vamos a ir también aquí a verlo para que lo veamos un poquito más grande. Y dice así. En Lucas 11, del 11 al 13, Jesús continúa su enseñanza sobre la oración diciendo: Ahora supongamos que a uno de vosotros padres su hijo les pide un pez. Él no le dará una serpiente en lugar de pescado, ¿verdad? O si le pide un huevo, no le dará un escorpión, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A ver un poquito más aquí. Bien. Una vez más, Jesús muestra que Dios es nuestro Abba, nuestro Padre. Ya sabe que Abba quiere decir nuestro papito o algo así, nuestro papá en hebreo.
que nos trata como a sus hijos amados. Si los padres terrenales están dispuestos a dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial lo hará? Tal vez lo más interesante es que nuestro Padre Celestial está más que dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Muchos han sido cargados después de haber orado para recibir el Espíritu Santo, pero aún así no sentir el cambio ni ver manifestación externas. Bien, yo creo que esta frase la he retocado un poco. Dice, muchos se han visto cargados después de haber orado para recibir el Espíritu Santo, pero aún así no sentir un cambio ni ver alguna manifestación externa. Repitiendo de nuevo, muchos se han visto cargados después de haber orado para recibir el Espíritu Santo, pero aún así no sentir un cambio ni ver alguna manifestación externa. Algunas personas, sin duda, son capaces de ver los dones del Espíritu que se manifiesta como una prueba externa que han recibido, una prueba externa de que han recibido, y eso que lo acabo de repasar, señores, el Espíritu Santo, pero otros no ven ni sienten nada y deben observar las pruebas durante un periodo de tiempo más largo. Así que si oraron por usted y no ha tenido un cambio, no ha experimentado o ha notado un cambio, ni ha visto alguna manifestación externa inmediata, debe esperar más largo tiempo y observar. En estos casos, las palabras de Jesús en Lucas 11:13 deben ser su fuente de fe. Deben creer la palabra. Debe creer en la palabra en lugar de sus sentimientos. Tiene que caminar por fe, estamos hablando en singular, y no por vista. En el Nuevo Testamento el don de lenguas era la evidencia principal del Espíritu Santo. Y esto se presume que es la misma de hace un siglo cuando fue renovado Pentecostés en la Iglesia. Pero hay muchos dones del Espíritu, algunos más visibles que otros. Un estudio más profundo de Pentecostés, incluyendo los patrones establecidos en la ley y presenciados por los profetas, muestra que el rasgo central de Pentecostés no es el don de lenguas, sino la profecía y el obedecer la voz de Dios. Oír, obedecer. La palabra de Dios no distingue. Oír, realmente el que oye, obedece. Si ya oye, no, pero no obedece, es que realmente no ha escuchado la voz de Dios. Es decir, esos son los dones más importantes. Eso es lo más importante de Pentecostés, que es el don de profecía, es decir, a ver la palabra de Dios, y el oír, obedecer la voz de Dios. Para un estudio más completo de Moisés e Isaías acerca de Pentecostés sobre oír la voz de Dios, las lenguas y el don de profecía, ver mi estudio de Deuteronomio, que ahí lo tienen enlazado y que probablemente será alguno de estos que estamos viendo aquí. Bueno, lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar a ver si es este. Entonces lo ponemos aquí, el enlace, y decimos, a ver, aplicar, bien, está correcto. Entonces si lo abro, bueno, aquí está hablando, sí, es uno de los que tenemos, que vamos a estudiar aquí, aunque aquí, no sé por qué, vamos a ver, copiar, lo vamos, esto está el enlace está mal puesto. Entonces vamos a ver ahora. Perdonen por esta pequeña interrupción, sí, es uno de los que vamos a ver. El campo de batalla en nuestra mente. Bien. La conclusión es que Dios da el Espíritu Santo libremente a aquellos que lo piden, pero si nuestras expectativas demandan evidencia inmediata de que Él lo ha hecho, le podemos terminar pidiendo una y otra vez, sin darnos cuenta de que Él ya nos ha dado nuestra petición, nos ha concedido la petición. No vemos evidencia, se lo volvemos a pedir, lo volvemos a pedir, lo volvemos a pedir, sin darnos cuenta que Él ya lo ha concedido. Tenemos que creer su palabra. En estos casos, muchas personas nunca llegan a desarrollar su conciencia espiritual, ni tampoco a ejercer
sus dones espirituales porque dudan de la promesa de Dios, de la promesa de Jesús. Si ha pedido a Dios que le dé el Espíritu Santo, a continuación proceda como si ya lo ha recibido. Aprenda a escuchar su voz sabiendo que usted ya tiene oídos para oír. Puede tomar tiempo para ver la prueba de que usted le ha oído hablar de hecho, para que vea la prueba de que usted le ha oído hablar de hecho, pero si nunca hace el intento, usted nunca verá la evidencia más tarde. Si usted está atascado en la parrilla de salida, nunca terminará la carrera. Es posible que necesite la ayuda de un amigo más experimentado que pueda dar testimonio de la palabra que usted recibe. Oye, por ejemplo, yo tuve un amigo que yo oré por él, como por otros muchos, hace bastantes años, recibían el bautismo del Espíritu Santo, unos tuvieron manifestaciones, la mayoría oraron en lenguas, pero este en concreto no oró en lenguas. Y él se empeñaba y se empeñaba y se empeñaba. Y entonces el asunto es que este hombre, pues yo veía que realmente él había sido bendecido con algún don y también que él sobre todo manifestaba un hambre y una espiritual por Dios y sobre todo obedecía a Dios hasta el punto de que obedecerle costó tener que perder a su ex esposa y por bautizarse en agua. Le pasó que lo echaron de su casa por bautizarse y él pues siguió y estuvo realmente incluso en el ministerio conmigo, en el ministerio de remar cuando yo estuve un tiempo, pero él nunca oró en lenguas. Así que no se cieguen por eso. Y también he tenido otros casos de otras personas. Y sin embargo, por ejemplo, recuerdo un amigo que en Barcelona, que oramos por él y él se empeñaba y estaba tan amargado por ese asunto de que el hombre estaba en problemas serios, estaba a punto de divorciarse la mujer y tal, pues yo creo que estaba contrariado contra el Señor porque él exigía pues unos tipos de manifestaciones que el Señor, en su caso, en su omnisciencia, en su maravillosa sabiduría, pues no le concedió. Así que no sea usted uno de esos, no se comporte como una mula terca. Anote toda revelación. Desde que se ha orado por usted, anote toda revelación que usted crea que ha recibido. Cualquier pensamiento que le viene, cualquier interpretación de la Biblia, tal, apúntelo en un cuaderno. Es posible que haya un espacio de tiempo entre que esa palabra que usted ha escuchado y la prueba de esa palabra transcurra un espacio, pero esto es normal. Dice el doctor Stephen Jones, recibió una palabra en 1985 que no se cumplió hasta 1996, 11 años más tarde, nada menos. Hasta entonces no tuve ni una prueba o evidencia de que era verdaderamente una palabra de Dios. Solo pude caminar por la fe, que en términos prácticos significa asumir que la palabra es verdad y que si no es así, aprenderé de mi error. Escuché mal, al final llega un tiempo en que se aclara de que eso no era de Dios, pues aprendo a discernir mi propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios, que eso se adquiere con el tiempo. Bien, yo de hecho recibí al principio algunas palabras proféticas que algunas se cumplieron muy rápido, como el don de interpretación de sueños y visiones, que dio lugar precisamente a mi libro Finisterre al borde del Jordán, interpretando precisamente un sueño y una visión del Señor, que no eran míos. Uno fue de mi hija y otro de la mujer del pastor de la iglesia en la que asistía en aquel momento, y otras palabras proféticas que yo les llamo estratégicas, no tácticas, que tardan muchos años en cumplirse o que se van cumpliendo por fases, ¿no? Bien, continuamos. El Espíritu Santo habita en cada creyente verdadero. Un creyente es aquel que celebra la Pascua en el lugar, es decir, la Pascua es la justificación por la fe, en el lugar en el que Él ha escogido para hacer habitar allí su nombre. Anteriormente en el Antiguo Testamento era en el templo, primero fue en el tabernáculo de Moisés, después fue en el primer templo que se levantó pues, con el rey Salomón, según los planos del rey David, y
Y entonces, bueno, luego estuvo en Silo se marchó de allí, ahí ya no estuvo su nombre, sino en Jerusalén. Entonces, ¿dónde está su nombre en estos momentos? Pues está en nosotros, en nuestros cuerpos, en el templo de piedras vivas. Entonces, Deuteronomio 16.2 y Apocalipsis 22.4. Estos creyentes tienen fe en que la sangre del Cordero se ha aplicado a su casa, que son salvos, pues han sido justificados por la fe, que en su cuerpo. Los bautistas tienen razón. Ellos recibieron el Espíritu Santo, los bautistas tienen razón en unas cosas y los pentecostales también tienen razón en otras cosas. Luego hablaremos de los pentecostales. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron justificados por la fe en la sangre del Cordero. Bueno, yo les quiero repetir también algo. Aquí no se dice que hay unciones de vida y unciones de poder. ¿De acuerdo? Ellos por lo menos las unciones de vida las recibieron. Cuando Israel salió de Egipto, fueron conducidos por la columna de nube desde el primer día de su viaje. Es decir, que ahí hubo una guía. Eso representa al Espíritu Santo conduciéndolos. Eso lo vemos en Éxodo 13 del 21 al 22. Ellos recibieron la presencia del Espíritu Santo 7 semanas antes de Pentecostés en el Sinaí. O sea, tuvieron esa presencia, incluso antes de que fueran bautizados en el Mar Rojo. Es decir, vieron la nube que les guiaba y que les protegió cuando se puso detrás de ellos. Para ellos era luz y para los egipcios que los perseguían, tinieblas, ¿no? Eso fue en 1 Corintios 10 del 1 al 2. Sin embargo, la columna de fuego hizo una obra especial de protección. Aquí vemos también una manifestación práctica de algún tipo. En el Mar Rojo, cuando se trasladó a la parte trasera de Israel y separó entre ellos y el ejército egipcio. La Iglesia de Cristo es adecuada. El Espíritu Santo hace algo práctico cuando una persona es bautizada en su propio Mar Rojo, que yo creo que ahí está simbolizado, pues yo creo que por el bautismo en agua. Creemos, somos justificados por la fe, se nos aplica la sangre, ¿no?, en los dinteles y en los postes, que significa nuestra mente y nuestros oídos, y después, pues salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, que simboliza el bautismo en agua para mí, ¿no? Ahí simboliza eso. Entonces, pues cuando usted se bautiza en agua, de alguna manera, pues también hay un tipo de manifestación, ¿no? Bien, el fuego en el monte Sinaí en Éxodo 19-18 fue un desarrollo posterior que a partir de ese momento se celebra como la fiesta de la semana. Luego fueron al Sinaí y apareció Dios como fuego y unas manifestaciones y demás. La fiesta de las semanas que más tarde fue llamada por el nombre de Pentecostés, el nombre griego de Pentecostés. Esto fue diseñado para llevar a los creyentes de la Pascua en una mayor experiencia con el Espíritu Santo, a una mayor experiencia con el Espíritu Santo. Usted recibe la Pascua, pero ahora tiene que ser llevado a una experiencia mayor. En Pentecostés. En general, el Pentecostés fue diseñado para iniciar el tiempo de Israel en la disciplina. Después de esa primera luna de miel, el Espíritu nos conduce al desierto para ser tentados, como hizo con Jesús, donde podrían escuchar y obedecer la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu hasta la fiesta final de tabernáculos. Es decir, el Espíritu viene para llevarnos a morir a la carne, a la transformación, escribir la ley en nuestros corazones, pero al final de Pentecostés lo que hacemos es ir a la tumba por experiencia, y recibir, entrar después de la resurrección, entrar en la tierra prometida que es Cristo ya formado en vosotros, y ese Cristo que luego tiene que crecer hasta la plena filiación o plena madurez. Los pentecostales y carismáticos tienen razón, es decir, los bautismos tienen razón, hay un espíritu de una cierta cantidad, incluso manifestación del espíritu que ellos pueden recibir a nivel de Pascua. En efecto, existe un mayor bautismo del espíritu que es distinta, bautismo del Espíritu que es distinto de la Pascua y el Mar Rojo. Es decir, no solo la Pascua y el Mar Rojo, que es lo que tienen los bautistas y es lo que creen, el otro no lo reciben porque dicen que no existe. Entonces, lógicamente, si tú niegas la palabra de Dios, no lo vas a recibir. Estos patrones de la ley tienden a derribar muchas de las creencias de la Iglesia que tienden a limitar el Espíritu Santo, pero el ejemplo de Israel está ahí para que todos lo observemos. Es decir, que no podemos dudar
que los bautistas, a nivel de la justificación por la fe, la salvación del espíritu, no hablamos ya de la salvación del alma, pues tienen el espíritu, reciben el espíritu y tienen alguna manifestación con el bautismo en agua, que digamos sería el paso del Mar Rojo. Los verdaderos pentecostales son conocidos no por su don de lenguas o incluso por la profecía, sino por su obediencia a la guía del Espíritu. Si tú ves que estás siendo conminado, y estás siendo compelido internamente por el Espíritu y te lleva a obedecer y a hacer cosas, esa es una gran evidencia. Hay muchos pentecostales que no se saben pentecostales en el mundo de hoy. Dice el doctor Stephen, los he observado en todas las denominaciones. La mayoría de ellos ni siquiera saben que son pentecostales, es decir, que han recibido el bautismo del Espíritu, porque se les dijo que debían hablar en lenguas o unirse a una denominación pentecostal o carismática con el fin de ser un pentecostal bíblico. Sin embargo, muchos de ellos son plenamente conscientes de que el Espíritu Santo trabaja dentro de sus corazones, obra en sus corazones, que les guía por su voz durante toda su vida. Ellos viven sus vidas de acuerdo a la promesa de Jesús de que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden y saben que el Espíritu de Dios está en verdad dentro de ellos. Tiene evidencia de su salvación y de que están siendo guiados y escuchando al Espíritu Santo. Un bautista obediente está más lleno del Espíritu que un carismático anárquico, sin ley, ¿no? Sin importar sus creencias. Ciertamente Jesús no se impresionó con hacedores de milagros que se quedaran fuera de la ley. Mateo 7, 22, 20. Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, es decir, que no obedecen al Señor. Al final no se trata de los dones del Espíritu Santo, sino del fruto que nace en sus vidas, que produce en sus vidas. Los dones son herramientas para producir fruto, que es lo importante. Los dones del Espíritu son para producir el fruto. Los 9 dones del Espíritu son para producir los 8 dones del Espíritu. Bueno, se le suman el amor como independiente, pero ya les he explicado que el amor es el compendio de los 8 frutos, porque se dice que el fruto es uno, el amor, que tiene 8 características. Ya saben, la naranja con 8 gajos. La iglesia está aún en el desierto y cada creyente está, para producir fruto. Los dones son herramientas para producir fruto, me estaba saltando esto. Y Dios recompensa a la gente por el fruto que llevan, que dan, que producen, no por el número de dones que tienen o usan. Un tractor es una herramienta muy útil en una granja, pero si los agricultores usan los tractores solo en carreras de tractores para ver quién tiene el mejor tractor, ¿cómo van a producir frutos si no harán la tierra, verdad? La iglesia está aún en el desierto y cada creyente está en un campamento diferente aprendiendo diferentes lecciones. Esté donde esté, sé que si ha pedido el Espíritu Santo, entonces Él le ha dado su petición. También debe saber que hay más de un nivel del Espíritu Santo que está disponible para usted. Así que proseguiremos en mayores profundidades de la experiencia con el Espíritu Santo. Aprender a ser guiado por su columna de nube de día y la columna de fuego de noche hasta llegar a la tierra prometida. Hay veces cuando el Señor te habla muy claramente, no tienes problema, no tienes tribulación y como sabes lo que estás haciendo, pero hay veces como que se esconde, como el sol cuando se esconde tras las nubes. Que no lo vea no quiere decir que no esté ahí. A veces parece como que el Espíritu como que te deja que andes en oscuridad. Entonces en esos momentos de oscuridad de alguna manera somos guiados por el fuego. El hecho del fuego precisamente es la prueba de que estamos siendo guiados por él, porque nos está llevando a través de la senda de la cruz para nuestra transformación. Esa es una evidencia muy clara, ¿no? Entonces, pues ahí se lo dejo para que usted sepa. Bien, hay varios niveles que tenemos que perseguir y que tenemos que buscar. Aprender a ser guiado por su columna de nube de día y su columna de fuego de noche hasta llegar a la tierra prometida. Cuando estamos de noche, pues lo que no tenemos que hacer es dudar de lo que el Señor nos habló
cuando estábamos en la luz. Bien, esto no tiene nada que ver, es un anuncio de entonces para la gente del blog. Bien, entonces actualizamos porque ha habido alguna corrección y nos vamos al siguiente, ese ya lo quitamos de ahí. Santiago 19, limpiando sus manos y su corazón. Aquí no vamos a leer todo, ahí tienen ustedes también el artículo, lo pueden buscar si acaso. Nos habla del lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes en el tabernáculo o en el templo, que era una fuente que tenía unos grifos que vertían agua, que venía de arriba como simbolizando el cielo y la purificación. Lavaban las manos, que significan las obras, y lavaban los pies, que significa su caminar, el seguir la obediencia al Señor. Y bueno, eso simbolizaba dos bautismos, precisamente, uno el lavado de manos y otro el lavado de pies, y el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo y fuego está simbolizando. Ahí había dos bautismos, nos da la alusión. Aquí vemos como el eunuco etíope pues fue bautizado. Esa es una historia que tienen ustedes en el libro de los Hechos. Felipe, no sé, por el capítulo 5 por ahí. Vamos a ver. Sí, por ahí creo que es. Entonces, donde se habla, aquí te está hablando también un poquito del bautismo por aspersión o por rociamiento, que era el típico que se usaba en el templo, en los diferentes bautismos, y que es más bíblico, como vimos el otro día, que el bautismo por inmersión. Bien, luego tenemos aquí también una profecía del bautismo por parte del profeta Ezequiel, donde habla de eso, y vemos de la limpieza de corazón, nos habla de la purificación, de la limpieza del corazón, que esos bautismos, dice, diarios en el templo eran únicamente tipos de un mayor bautismo que solo Jesús podía producir. Y las manos significan las acciones de uno, y la limpieza de los pies significa, como les decía, caminar diariamente con Dios en obediencia. Luego también nos habla un poquito de ser de doble ánimo, donde dice que un hombre de doble ánimo es alguien que duda, y sin una limpieza de corazón a través del bautismo del Espíritu, ninguna cantidad de agua puede limpiar el corazón. Es decir, el bautismo de agua nos lava de esas acciones pasadas, de nuestros pecados pasados, de todas esas cosas, pero purificar el corazón, el agua externa no lo va a purificar. Es el Espíritu Santo a través de ese bautismo que nos lleva a través de las tribulaciones, a través de la prueba en el desierto, a ser transformados y a ser purificados en nuestro corazón, hasta que en nuestro corazón llega el momento de que es circuncidado. Nuestra alma es partida, es quebrantada, y entonces el espíritu que estaba escondido o aprisionado por el alma, ahora puede brotar con bien. Dice aquí, sin una limpieza del corazón a través sin una limpieza de corazón a través del bautismo del Espíritu, ninguna cantidad de agua podrá limpiar el corazón. Por lo tanto, se requiere un cambio de corazón, de modo que un hombre vaya más allá de una obediencia forzada. Es decir, el Señor quiere llevarnos a través no solamente de la obediencia forzada, que es un poco lo que tenemos en Pentecostés, nos tiene que llevar a una obediencia placentera, es decir, a estar de acuerdo con Dios, a obedecerle porque nos complacemos en obedecerle. No es lo mismo, ya le digo, la cruz primero se rechaza, después simplemente se soporta o se acepta, y al final se abraza la cruz. Al final nos abrazamos a la cruz porque nos parece que la voluntad de Dios, que eso es la cruz, su voluntad cruzada contra la nuestra, es lo mejor que nos puede ocurrir. Aunque sean circunstancias para la carne adversas, pero con nuestro espíritu discernimos que Dios tiene un buen propósito. Bien, ser de doble ánimo es la forma de expresar las dos naturalezas dentro de nosotros. La carne nos lleva para un lado, el espíritu nos lleva por otro, porque la carne siempre es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces, hasta que no seamos purificados completamente de esa naturaleza vieja, que es la naturaleza carnal, la naturaleza anímica, pues va a haber una pugna. Entonces, ¿de qué se trata? De que en Pentecostés dejemos de alimentar a ese perro, al perro negro, que es la carne, y alimentemos
al perro blanco, que es el espíritu, la parte, el nuevo hombre y el viejo hombre, o mejor dicho, el viejo hombre que va primero, lo dejamos morir de hambre y alimentamos al nuevo hombre, con lo cual llega un momento que él toma la preeminencia y el dominio. Bien, cada uno, el hombre viejo, tiene su propia mente, y entonces por eso hay un conflicto. Solo cuando hacemos morir al viejo hombre, podemos llegar a ser al viejo hombre, es que podemos, perdón, aquí no, no lo tengo en modo de escribir, solo, a ver, la limpieza del corazón, ¿dónde estábamos? Que ya se me ha perdido esto. Bien, aquí estábamos, el bautismo de Ezequiel y la limpieza del corazón. Bien, ese redoble ánimo. Dice, es solo cuando hacemos morir al viejo hombre que podemos llegar a ser de una sola mente, porque un hombre muerto no tiene mente. Por eso llega un momento que Pentecostés, como digo, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, viene para llevarnos al hoyo, a matar, a llevar a la tumba al viejo hombre. Bien, eso en cuanto a estos dos bautismos que ya, como decimos, se estaban simbolizados con la limpieza de manos y de pies en el Antiguo Testamento, y de la cual también hablan, como vemos en este artículo, pues Isaías y Ezequiel. Bien, nos vamos ahora con este otro, que es lengua desconocida. Este, como está con letra un poquito grande, no lo vamos a... Bueno, sí, lo vamos a ver por si siempre hay alguna nueva corrección, la podemos realizar. Bien, la lengua desconocida, don de lenguas versus cautiverio de la mente carnal, capítulo 13 de Deuteronomio, discurso 8, leyes de la tribulación, que es el estudio de Stephen Jones de Deuteronomio, que son varios libros y que los tienen ustedes aquí en el blog Tabernáculos. Creo que son 8 también, o 10, o no sé cuántos. Bien, el campo de batalla, puesto aquí en la imagen yo, es la mente, y dice 2 Corintios 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en Pentecostés, destruir nuestras argucias carnales, nuestros patrones de pensamientos carnales, los argumentos o razonamientos y la altivez de orgullos, que son esas fortalezas mentales, derribando fortalezas en las que nos parapetamos para que la palabra de Dios no nos toque o no nos transforme. Pues el Espíritu viene a derribar todo eso, y a que llevemos, que seamos obedientes a la palabra de Dios, que nuestro pensamiento no está de acuerdo por la palabra de Dios, nosotros lo cautivamos. Decimos, no, me quedo con la palabra de Dios en lugar de con mi pensamiento carnal. El que tiene que estar equivocado soy yo y no la palabra de Dios. Entonces, al final, pues nuestra mente es renovada completamente, y ya nos vamos a guiar por la mente del nuevo hombre, y no por la del viejo hombre, no por la mente anímica o natural. Yo he puesto aquí sencillamente genial, porque me pareció que es un artículo muy bueno. Bien, lo vamos a leer todo. Moisés describe las condiciones bajo el yugo de hierro en Deuteronomio 28, 49, 50. Ustedes saben, que ya lo hemos tratado en algún estudio, que hay una diferencia entre el yugo de madera y el yugo de hierro. El yugo de madera era cuando el Señor los ponía bajo cautiverio a alguna potencia extranjera. Por ejemplo, los romanos, cuando estuvieron allí, estaban en cautiverio a los romanos, pero ellos estuvieron en su propia tierra. El cautiverio de hierro es cuando el Señor, ya por su gravedad o su obstinación, no solo los somete a una potencia extranjera, sino que los saca de su tierra y los lleva al exilio, como ocurrió con Babilonia, Nabucodonosor y todo eso. Ese es el yugo de hierro. Yahvé traerá contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que vuele como el águila, una nación cuya lengua no entiendas, una fiera de rostro, que no tendrá
respeto al anciano ni mostrará compasión en una nación cuya lengua no entiende. Es decir, el Señor está hablando y hablando y hablando, son desobedientes, entonces te habla a través del juicio. Eso es lo que quiere decir. Te pone en cautiverio alguna circunstancia, algún problema, alguna situación, para que al final entiendas, a través de esas circunstancias, lo que te estás negando a aceptar a través de cuando Él te habla en la palabra de Dios, o proféticamente, o como sea. La primera cosa a tener en cuenta es que Dios toma el crédito por traer esta nación extranjera, póngase las circunstancias que el Señor pueda traer a su vida, nación lejana, voy a ponerlo yo aquí, circunstancias de juicio, como cosa mía, para diferenciarlo cuando es mío siempre lo ponemos en letra pequeña y azul, para que se sepa que esto no es del autor sino de mío. Bien, para traer esta nación lejana, donde nación lejana puede poner usted circunstancias de juicio que vienen a su vida para poner a Israel bajo el yugo de hierro. Por lo tanto, si Israel luego quisiera cambiar la situación de cautiverio, tendría que tratar con Dios, no con el mismo opresor. Esta circunstancia que no se pasa, este problema, esta situación económica, no sé qué, tú por mucho que te empeñes en tratar con la situación económica, no la vas a conseguir mover. Tienes que tratar con Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muéstrame en qué estoy haciendo mal, en qué me tengo que arrepentir, etcétera, etcétera. La razón de la cautividad era el deseo carnal de Israel de vivir bajo las leyes de los hombres, por lo que Dios les concede su deseo mostrándoles cómo las leyes de los hombres pueden ser opresivas. Tenga cuidado con sus deseos, porque a veces el Señor le puede conceder los deseos de su corazón. Yo recuerdo también una persona con la que conviví un tiempo que él no quería planchar y no quería hacer ciertas cosas de la casa. Y entonces, pues Dios, ¿qué hizo? Pues que no tuviéramos electricidad. Entonces ya le concedió el deseo de su corazón. Ya no tenía que cocinar ni tenía que planchar la ropa. ¿Me entienden, no? Dios usó los cautiverios de yugo de hierro para distinguir al remanente de gracia de aquellos cuyos corazones se habían endurecido. Y así Moisés también habla proféticamente de otro aspecto del yugo de hierro que es poco entendido. Dice que el yugo de hierro se les impone por una nación cuya lengua no entiendas. Deuteronomio 28:49. Los ebrios de Efraín. En Isaías 28 se da una mayor comprensión de esta profecía. Este es el gran capítulo pentecostal del Antiguo Testamento porque habla de la lengua desconocida y el propósito de Dios con este don. Isaías 28:1 presenta la profecía diciendo: «Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín». Efraín estaba borracho con el vino de los dioses extranjeros, de la idolatría, mientras que debería haber estado lleno del Espíritu. Pablo dice en Efesios 5:18: «Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu». En contraste, el contraste y la comparación entre el vino y la llenura del Espíritu Santo es visto por todas partes en la Escritura. Lo vemos más claramente en Isaías 28. Los sacerdotes y los profetas de Israel estaban tambaleándose y aturdidos por el excesivo vino, la embriaguez. Lo que Pablo condena no es el beber vino, sino la embriaguez. Cuando deberían haber sido llenos del Espíritu, Isaías 28:7. También decía Guasmaní, Juan vino sin comer y sin beber, Jesús vino comiendo y bebiendo. Todos somos seguidores de Jesús, no de Juan. Sus mesas estaban llenas de vómito, cuando sus bocas deberían haber estado llenas de la palabra del Señor. Es decir, que debemos hacer las cosas con dominio propio, pero no se nos prohíbe beber. El profeta pasa a decirnos que el pueblo no quiso oír la palabra del Señor porque les fue dada en su propio idioma, y así dijo Dios en Isaías 28:11. En efecto, Él hablará a este pueblo a través de tartamudos y en una lengua extranjera. En otras palabras, el pueblo no quiso oír la profecía en su propio idioma hebreo, así que Dios les habló en una lengua extranjera. La señal de las lenguas bajo el nuevo pacto.
El apóstol Pablo cita este versículo en 1 de Corintios 14:21 diciendo: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios extranjeros hablaré a este pueblo y aún así no me van a escuchar, dice el Señor. Pablo concluye, de manera que las lenguas son por señal no a los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los que creen. Cuando tú estás bien afinado con el Señor, Él no necesita hablarte lenguas, ni cosas raras, ni que te dé una profecía, ni eso, que tú estás escuchando su voz y estás obedeciendo. Entonces, ahora para los que no creen y no andan desordenadamente, pues les tiene que hablar de ese tipo de esa manera. Las lenguas son una señal dada a los incrédulos, mientras que la profecía es una señal para los creyentes. ¿De dónde Pablo sacó esta idea? La obtuvo a partir del ejemplo de Israel en Isaías 28. La mayoría de los hijos de Israel no creían la profecía de Isaías cuando se mencionaba en su propio idioma hebreo. Eran burladores. Isaías 28:14, se burlaban, ¿no?, de las palabras de Isaías. Así que Dios les dio la palabra a través de los asirios que hablaban en una lengua extranjera. Era una palabra de juicio divino porque ordenó a los israelitas hacer las maletas y trasladarse a un país extranjero. Cuando usted no oye por las buenas, va a tener que oír por las malas. Eso es lo que nos quiere decir. En otras palabras, si las personas no quieren o no pueden oír la palabra de profecía en su propio idioma, Dios les hablará en una lengua desconocida, es decir, va a ser con el altavoz. Por lo tanto, la profecía será como una señal para los creyentes, mientras que las lenguas se dan como una señal para los incrédulos, y no están refiriéndose aquí a los incrédulos, a aquellos que no creen en Dios, ni siquiera que no son nacidos de nuevo, sino aquellos que siendo creyentes hay zonas de incredulidad en su vida o partes de la palabra de Dios a las que ellos se resisten. El don de lenguas es también una señal para la propia mente carnal de uno, que es incapaz de creer en la palabra del Señor. La mente natural, anímica, no puede comprender las cosas del Espíritu, como Pablo nos dice en 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, anímico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son la locura y no las puede entender o discernir porque se han de discernir espiritualmente. La mente carnal o anímica es el hombre viejo. En Romanos 6:6, que hemos heredado de Adán, este hombre viejo puede ser muy religioso, pero no puede comprender las cosas espirituales. Su inclinación religiosa hace que se malinterpretes las leyes de Dios, que son espirituales, Romanos 7:14, y las convierte en tradiciones de hombres. Pablo también dice que esta misma mente carnal realmente está en guerra con Dios, Romanos 7:23. La lucha carne-espíritu, lucha espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Por lo tanto, la mente incrédula o carnal, Dios le habla en lengua extraña a fin de ponerla en cautiverio. Pablo dice en 2 Corintios 10:4-5, es decir, cuando tú estás orando en lenguas no sabes lo que estás diciendo. De alguna forma el Espíritu ora de ti misterios a Dios, pero burlando tu parte natural, tu mente carnal. Ese es el asunto. ¿Para qué? Para que tu carnalidad no pueda interferir en la voluntad de Dios, en lo que es de Dios. Entonces, de esa forma, el Espíritu ora y le pide a Dios lo que tú necesitas y que de la otra forma tú no disciernes o no le pedirías o te estás resistiendo a obedecer. Por lo tanto, la mente incrédula carnal, Dios le habla en lengua extraña, como decíamos, a fin de ponerla en cautiverio. Se la salta, la puentea el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Corintios 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo o llevando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Es decir, todo aquello que tú no crees de la palabra de Dios, o todo pensamiento tuyo, carnal, por costumbre, por tradición, por razonamiento, que te parece que choca y que es contrario a lo que Dios dice que tiene que ser, pues tú debes de ponerte del lado de Dios y rechazar tu pensamiento carnal. Eso lleva cautivo tu pensamiento
a la obediencia a Cristo. Cuando la mente carnal es juzgada por la ley de Dios, es puesta en cautiverio, es decir, lo que yo pienso no coincide con la palabra de Dios. Luego entonces pongo en cautiverio lo que yo pienso porque me quedo con la palabra de Dios. De manera que la nueva creación del hombre, o el hombre de la nueva creación, que tiene la mente de Cristo, pueda gobernar en la vida del creyente. La profecía es un don mayor. Una vez que entendemos las revelaciones fundamentales de Moisés e Isaías, podemos ver mejor cómo Pablo las aplica en su carta a los Corintios. También podemos entender mejor por qué la profecía es superior a las lenguas, como dice Pablo en 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero aún más que profetizarais. Y mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y los otros tampoco van a entender si no hay alguien que las interprete. Es decir, yo puedo orar en lenguas, yo no me entero, me cargo con una batería, porque efectivamente es un don que Dios me ha dado, y eso carga mi espíritu y me va a ir llevando por el camino que Dios quiere. Pero mi entendimiento no sabe lo que está pasando. Así como habría sido mejor para los hijos de Israel escuchar la profecía de Isaías en lugar de esperar a que los asirios les hablaran la palabra del Señor en una lengua desconocida, también es mejor profetizar en un idioma conocido que recibir la palabra en una lengua desconocida. Yo interpreto que lo que el doctor Stephen Jones se refiere aquí es eso, que le digo yo. Entonces no quieren obedecer, bueno, pues los va a llevar cautivos, y ahora, al estar sometidos al juicio y a la adversidad de un pueblo que los sojuzga, los esclaviza y los domina, ustedes van a volver sus rostros a mí y van a entender entonces de esa forma lo que yo les estaba diciendo y ustedes no querían recibir. Pablo explica también cómo la interpretación puede superar la barrera del idioma. Sin embargo, la implicación es que la mente carnal es el infiel dentro de nosotros mismos, es el incrédulo, el infiel. Por lo tanto, todos los pensamientos de la mente carnal deben ser llevados a la cautividad. Por lo tanto, el don de lenguas es una de las maldiciones de la ley. El don de lenguas, unas maldiciones de la ley. Entre comillas, podemos decir esto. Esto no quiere decir que las lenguas sean una cosa mala. De hecho, se trata de un don espiritual. Al igual que todas las maldiciones de Dios, están diseñadas para disciplinar y corregir al incrédulo con el fin de llevar a todos los hombres a un acuerdo con la mente de Dios. Moisés dice que las lenguas es una de las señales del yugo de hierro. Isaías expande en esta idea aplicándola a los asirios que fueron llamados a llevar a los israelitas incrédulos en cautiverio. Y es que cuando estamos en Pentecostés, en el desierto, es como si estamos en cautiverio, ¿verdad? Pablo la aplica porque el Señor está llevándonos a través de ese juicio a juzgar a nuestro viejo hombre, a nuestros argumentos, a nuestro orgullo, todas esas cosas, para que al final lleguemos a estar de acuerdo con Dios. El Señor no nos fuerza, pero nos persuade a que al final queramos hacer su voluntad. Usa las circunstancias y las personas que nos rodean para hacerlo. Pablo la aplica a nosotros personalmente, lo que demuestra que la mente incrédula carnal debe ser llevada a un cautiverio de yugo de hierro a través del don de lenguas, hasta que seamos capaces de escuchar la voz de Dios en nuestra propia lengua. Y aquí es una nota mía, damos testimonio por nuestra experiencia de que esto es así. Antes de cruzar el Jordán orábamos mucho en lenguas. Después este don ya no fue necesario, prácticamente casi nunca, pues el hombre viejo con su mente carnal había quedado atrás, sepultado en el Jordán. Es por ello que las personas en el desierto de Pentecostés deberían orar mucho en lenguas y no tanto en su idioma natural. ¿Por qué? Porque tu idioma natural lo está guiando tu mente carnal. Tú todavía no eres maduro. Entonces, si oras en lenguas, tú no sabes lo que está orando el Espíritu dentro de ti, pero Dios está consiguiendo su objetivo. Deberían orar mucho en lenguas y no tanto en su idioma natural para negar su mente carnal. Orar en lenguas de una forma que yo niego mi inteligencia natural o carnal. Niego mi mente carnal
para que sea el Espíritu el que actúe. Bien, y llevar sus, y no tanto en su idioma natural, decimos, para negar su mente carnal y llevar sus pensamientos, razonamientos y altiveces cautivos a la obediencia a Cristo. En la tierra prometida de tabernáculos, todos los dones pasan a un segundo término en favor del amor, que es la señal de la madurez. Incluso la oración vocal en lengua conocida cede más y más en favor del silencio de la oración mística, contemplativa o de quietud, y del asentimiento o acuerdo con Dios en un gozoso contentamiento. Dice 1 Corintios 13:8, el amor no caduca jamás, pero las profecías caerán en desuso y cesarán las lenguas y el conocimiento actual quedará fuera de uso. No quiere decir que va a desaparecer los dones, sino cuando usted se ha madurado, usted entiende y escucha a Dios y lee la palabra de Dios y sabe lo que Dios está diciendo, y usted no necesita ese subterfugio de las lenguas, por llamarlo de alguna manera, entre comillas subterfugio. Porque en parte conocemos, usted ya no necesita ese altavoz de Dios. Usted no necesita negar su mente carnal porque su carne ya ha muerto, fue sepultada en el Jordán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando me hice hombre, cuando maduré, dejé a un lado las cosas de niño. Y de alguna manera los dones son las cosas de niño. Pues ahora vemos mediante espejo borrosamente, porque en Pentecostés estamos con el velo. El velo no ha sido rasgado, el velo del alma no ha sido roto, quebrantado. Vemos por espejo borrosamente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré tan cabalmente como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, las potencias del alma carnal, que son el entendimiento, las emociones y la voluntad, son sustituidos cuando hemos madurado por la fe, la esperanza y el amor, que son las virtudes teologales. Bueno, bien, pues este ha sido otro de los artículos y, perdón, que me dice aquí, vamos a actualizar porque ha habido también alguna corrección. Bien. Bueno, y ahora nos tocaría empezar con este otro artículo que se titula La voz interior, que también está basado en el capítulo 10 de Deuteronomio, el discurso nuevo, el nuevo pacto bajo Josué. Vamos a ver que el nuevo pacto ya estaba operando en aquel tiempo. Bien, Deuteronomio 30 del 11 al 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti ni estás fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo por nosotros y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esta es la característica principal del nuevo pacto, que es el tema principal de este discurso. Bajo el nuevo pacto, Dios hace un juramento de circuncidar los corazones de los israelitas, los extranjeros y todos los demás, con el fin de hacer que sean obedientes a la ley. Bajo el nuevo pacto, los mandamientos de Dios se convierten en sus promesas, porque revelan lo que Dios mismo tiene la intención de escribir en nuestros corazones. Eso que antes era un mandamiento ahora se convierte en una promesa porque Dios se ha comprometido a que va a ser realidad en nuestra vida. Él va a hacer que no mate, Él va a hacer que honre a mi padre y a mi madre, Él va a hacer que no cometa adulterio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, Dios esencialmente se ordena a sí mismo, por medio de un juramento, a trabajar dentro de los corazones de todos los hombres para poner todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, del 27 al 28, donde el hombre no ha podido cumplir esto por sí mismo a pesar de que se comprometió a hacerlo con todas las buenas intenciones. Dios ciertamente tendrá éxito cumpliendo su juramento. El Espíritu Santo mora en el interior.
Cuando llegamos al libro de los Hechos, descubrimos la forma precisa en que Dios cumplirá su promesa. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros en Hechos 2 del 1 al 4 con el fin de poner las palabras de Dios en nuestras bocas. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que mora en nosotros, convirtiendo a cada uno de nosotros en un templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Desde nuestro ser más íntimo, entonces, las palabras de Dios pueden ser escuchadas cuando Dios habla a través de nosotros en medio de la oscuridad del mundo. Moisés revela que el mandamiento que nos ha dado Dios mismo es su palabra y está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. No es necesario enviar un profeta al cielo o más allá del mar, que es el abismo, para que reciba esta revelación en nuestro nombre. La fuente de la revelación se encuentra dentro de nosotros y escuchar la voz de Dios es oír esa voz silenciosa, hablando constantemente en nuestro ser más íntimo. Esta es la provisión del nuevo pacto. En algún grado fue establecido y revelado por Moisés en su discurso culminante, pero su fuerza principal quedó en suspenso hasta más tarde. Los hombres siempre han tenido la capacidad de escuchar la voz de Dios desde dentro, y por lo tanto el nuevo pacto siempre ha estado en vigor. Sin embargo, no se entendió claramente, excepto por unos pocos en cada generación. Abraham es quizás el mejor ejemplo de la manifestación del nuevo pacto y sabemos que precedió a Moisés por unos pocos siglos. Todos los profetas bíblicos escucharon la voz de Dios también escucharon la voz de Dios también. Y no fue necesario que tuvieran que ser llevados al cielo para recibir la revelación, es decir, para escuchar la voz de Dios, ni que viajaran grandes distancias para obtenerla. La palabra estaba dentro de ellos. Bien, la voz, o silbo, soplo, susurro, como quieran, apacible y delicada. La voz apacible y delicada, o el silbo apacible, o el susurro apacible, en fin, como quieran. A Elías le fue dada esta misma revelación después de huir de la ira de Jezabel. Huyó al monte Horeb, 1 de Reyes 19 del 8 al 9. Y se sentó en la cueva donde Moisés recibió la primera revelación de la ley. Allí Dios le reveló el principio del nuevo pacto que le había sido revelado también a Moisés. Vamos a ponerle mejor. Por 1 de Reyes 19, 11 al 12 dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé, y aquí que Yahvé pasaba, y un grande y poderoso viento primero, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego, y tras el fuego un sonido de un soplado suave, un silbo apacible, que dice la Reina Valera, otras versiones que dicen un susurro, ¿no? Entonces tenemos poderoso viento, un terremoto, un fuego y después el silbo apacible. Eso vino después de toda la estridencia, por decirlo de alguna manera. En los días de Moisés descendió Yahvé a la montaña en un incendio y un terremoto. El fuego ardió sobre el monte como que se quemaba, la punta de hecho permanece todavía quemada, como carbonizada, como negra, si ven el verdadero monte Sinaí, que está en Arabia, no está en la península de Sinaí, en Egipto. Tienen vídeos en internet, si alguno los quiere buscar, de Michael Rood y de otras documentales que son preciosos además, para que vean todos los restos del paso de allí donde está la roca de Horeb, que fue golpeada, herida y todo eso. Todo está ahí. Pruebas de todo. Hasta de las ruedas de los carros del faraón en el fondo del Mar Rojo se han filmado. Bien, tal vez un gran viento apareciera también como un tornado
en el monte. Dios habló a la gente de en medio del fuego, pero ni el fuego ni el terremoto fueron la fuente de la revelación de Moisés. O sea, ahí bajó Dios, como que ardía el monte, y se movió un terremoto, y también dice que puede que a lo mejor hubiera una especie de viento duro, ¿no? Elías también aprendió que el secreto de la revelación llegó como una brisa suave, o en la New American Standard Bible, traducido un soplo suave o un silbo apacible en la Reina Valera. La King James Version traduce una pequeña voz. Las palabras hebreas son de mamá, todo junto, de mamá, que quiere decir silencio, quietud, calma, al igual que con el viento, susurro. Dak, que quiere decir pequeño, fino, minuto, como el polvo. Cole, voz, sonido, ruido. Bueno, el minuto será diminuto. Diminuto. Tal vez Elías fue al monte Horeb pensando que había perdido a Dios de alguna manera por la escucha de su revelación anterior. Tal vez pensó que si pudiera llegar a Horeb, Dios volvería a hablarle a través del fuego, el terremoto y el viento, con lo que podía estar seguro de que en realidad era la voz de Dios. Pero Dios le reveló el verdadero secreto para poder escuchar su voz, es decir, su revelación. Si bien puede haber grandes manifestaciones, al final Dios habla a sus profetas con una pequeña voz silenciosa, que susurra la palabra como una brisa suave, cuando, yo pongo aquí, cuando ya han pasado los acontecimientos estridentes, ¿verdad? Cuando nos calmamos, cuando estamos tranquilos, ahí es cuando podemos escuchar la voz de Dios, no en medio de las turbulencias, del ruido, de la agitación y de todo eso, ¿verdad? La voz audible de Dios. Dios también puede hablar en voz audible, porque así es como habló a la nación de Israel misma cuando pronunció los 10 mandamientos, Deuteronomio 4:36. Pero el deseo de Dios es entrenarnos a escucharle para escucharle cuando susurra, porque solo entonces se desarrolla nuestra audición. En el curso de audición del día a día, su ley es escrita en nuestros corazones y conocemos su voluntad sin tener que recibir una revelación especial para las tareas diarias de la vida. Cuando Dios habla de manera audible o con fuerza, como un incendio o un terremoto, por lo general es debido a que una persona carece de la capacidad de escuchar la voz interior o carece de la confianza para saber que de hecho ha escuchado a Dios desde adentro. Es decir, como yo suelo decir, los dones y los sueños y las visiones y todas estas cosas así como muy dramáticas, pues yo les llamo el altavoz de Dios. El que ha madurado ya no necesita ese tipo de altavoces. Se ha sintonizado y escucha al Señor. Traductor, damos fe de esto. Es decir, el Señor nos mostró que los sueños, las visiones, etcétera, son el altavoz de Dios para los niños tercos y medio sordos, que aún andan por el desierto del viejo pacto. Entonces es cuando la voz viene de una fuente externa en lugar de interna. Esto se ha movido aquí y se ha puesto en letra muy grande. Bien. Esta parece ser la característica principal del antiguo pacto, ya que este fue el patrón que se observó en el pacto de Éxodo. La gente misma recibió la revelación de forma audible y externamente cuando Dios habló de en medio del fuego de la montaña. Del mismo modo, Moisés tuvo que subir al monte para recibir la ley, a pesar de que en realidad la recibió por revelación interior. Elías pensó que tenía que viajar lejos, también volviendo a caer en un patrón de antiguo pacto de miedo y duda. Por esta razón necesitaba una nueva revelación del nuevo pacto y Dios le mostró la diferencia. Aquí otra vez esto se nos ha movido, no sé por qué. Mediano. Se enteró de que Dios no estaba necesariamente en manifestaciones externas,
sino en la pequeña voz que siempre le había guiado. De esta manera Dios validó la revelación que lo había llevado al Monte Carmelo para el gran enfrentamiento con los profetas de Jezabel. Yo he puesto ahí una nota, probablemente quedó confundido después de los sucesos en el Monte Carmelo. Al sobrevenirle la persecución de Jezabel, pensaría que había oído mal a Dios. Él pensó que se iban a convertir todos y que había... Pero no ocurrió eso. Hicieron Jehová es el Dios, pero no ocurrió nada. Entonces él pensó, tuvo que salir huyendo y cuando tal entró miedo y pensó que que había escuchado mal a Dios y que tal no había. Bien, la revelación de Pablo. La misma revelación vino al apóstol Pablo que como Elías fue a Arabia por un tiempo, Gálatas 1:17, para aprender acerca del nuevo pacto de Dios. Creo que fue al monte Sinaí en Arabia, es la opinión del doctor Stephen Jones, en Gálatas 4:25, y se sentó a la misma cueva donde Moisés, en la misma cueva donde Moisés y Elías habían recibido la revelación. Como Elías, Pablo aprendió sobre la pequeña voz que le guiaría a través del resto de su vida. Sabemos que Pablo aprendió esta lección porque él cita a Moisés en Romanos 10, del 5 al 9, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, y entonces empezarás a escuchar esa voz, ¿verdad? Pablo distingue entre el antiguo y el nuevo pacto bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, la justicia del hombre se basaba en su propia promesa de mantenerla, recibiendo la vida solo si tiene éxito en el cumplimiento de su voto. Pero bajo el nuevo pacto un hombre recibe la justificación por la fe en el voto de Dios y lo que él ha hecho con el envío de Jesucristo. Por el voto de Dios, más bien que él, por el voto de Dios y lo que él ha hecho con el envío de Jesucristo. Y así, cuando Pablo cita la Escritura para apoyar su revelación con respecto a este nuevo pacto, cita a Moisés, pero no del Éxodo, sino de Deuteronomio. En efecto, Pablo estaba diciendo que Deuteronomio 30, del 11 al 14, es una declaración en realidad del nuevo pacto. Podemos escuchar esa voz, ¿no? Y en efecto, a medida que estudiamos los discursos de Moisés, nos encontramos con que este discurso es una revelación del nuevo pacto. Es distinto del primer pacto dado anteriormente en Éxodo 19 y 20, como el mismo Moisés nos dice en Deuteronomio 29:1. Con su propia revelación, Pablo interpreta las palabras de Moisés para nosotros. ¿Quién subirá al cielo? Lo interpreta en el sentido de esto es para traer abajo a Cristo. Moisés mismo indicó que significa que nadie tenía que ir al cielo para traer la palabra. Dios mismo envió a su Hijo único, que es la palabra. Pablo dice que Cristo mismo es la palabra, de acuerdo con Juan 1, del 1 al 3 y 14. No hay conflicto entonces entre Moisés y Pablo. Solo hay verdad adicional que aclara las palabras de Moisés. Del mismo modo, cuando Moisés escribe, ¿quién descenderá al abismo?, Pablo interpreta que esto significa esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Una vez más se ve a Cristo como la encarnación de la palabra. Ningún hombre era capaz de levantar a Cristo de entre los muertos. Nadie lo pudo rescatar por su propio poder. Él fue levantado por el Espíritu de Dios. Este mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos ahora mora en nosotros, porque Pablo nos dice en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que muera en nosotros. Por esta razón, la palabra está cerca de nosotros, tan cerca como en nuestros corazones. El mismo espíritu que estaba en Cristo y el que le levantó de los muertos, ahora mora en nuestros propios cuerpos, transformándonos en oráculos vivientes de Dios.
Si Jesucristo es la palabra de Dios en el cuadro grande, nosotros mismos somos las palabras de Dios, porque somos cada uno una parte de su cuerpo. En este mismo Espíritu que mora, da la promesa de la vida de resurrección a nuestros cuerpos mortales, el Espíritu que mora, que habita en nosotros. No es difícil, por esta razón Moisés profetiza que el mandamiento, es decir, la palabra, no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Sería imposible de alcanzar si tuviéramos que depender de nuestra propia capacidad para cumplir el voto del antiguo pacto. Pero Dios ha provisto un nuevo pacto por el que Él mismo se compromete a intervenir y hacer que suceda. De ese modo se cumple la profecía de Ezequiel 36, 24 al 27. Porque yo os tomaré, fíjese aquí que he subrayado todo lo que indica que son acciones que Dios hace, no nosotros. Porque yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestra propia tierra, el país mejor que Abraham buscaba, Hebreos 11, 16. Entonces voy a rociaros con agua pura y quedaréis limpios. Yo os limpiaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Además, voy a, daros un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y voy a quitaros el corazón de piedra de vuestra carne. Y os daré un corazón de carne. Y voy a poner mi espíritu en vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos. Y que tengáis cuidado de observar mis ordenanzas. Y todo lo va a hacer Él. No nos lo dice que nosotros tenemos que hacerlo. Son todas acciones que Dios va a hacer. Dios reveló en el nuevo pacto también a Ezequiel, porque esta promesa no se trata de personas que hacen un voto con la intención de ser obedientes. Se trata de la promesa de Dios de hacer que sean obedientes a la ley al poner su espíritu dentro de ellos. Mientras que Dios puede bendecirlos con la tierra física, como nación y casas para las personas, la única bendición que puede cumplir con el nuevo pacto es heredar el cuerpo glorificado, el tabernáculo celestial, 2 Corintios 5 del 1 al 2, que Abraham y todos los profetas buscaron mientras eran extranjeros en la tierra de Canaán. Bien, esta parte pues la damos también por vista. Y nos pasamos al siguiente, que es 3 fases del derramamiento del Espíritu. Este es cortito, que dice así, y como les decía antes, se refiere del derramamiento actual, del último derramamiento. Recibí este informe hoy de Greg y pensé que debería dirigirse a un público más amplio. Me levanté temprano ayer, 24 de julio, para ver y escuchar lo siguiente. El derramamiento del Espíritu Santo viene en 3 fases, aunque la mayoría de la atención se centra en la fase final. Sin embargo, las 2 primeras fases son preparatorias y sin ellas la tercera fase no llegaría. Dado que el derramamiento actual, repito, actual, así declarado a la luz de esta revelación, es el más grande de la historia humana, las 2 primeras fases obviamente no tienen precedentes en términos de su alcance e intensidad, y la intensidad de las 2 primeras fases revela la fuerza bruta en la tercera fase. Mientras muchos están orando, profetizando y esperando que comience la tercera fase, la realidad es que el derramamiento ya expresado en las fases 1 y 2 ya ha comenzado. Estas fases están preparando el camino para la fase 3, que sin duda debe llegar en el momento adecuado. La fase 1 es el viento del Espíritu, que es impredecible, disruptivo, peligroso, tembloroso, desordenado, disperso, etc. La fase 2, el fuego del Espíritu, que es la destrucción dolorosa, purificadora, consumidora, preparación para un nuevo crecimiento. La fase transformadora. Y la fase 3, el diluvio del Espíritu, en contraposición al diluvio, es decir, que es un diluvio de fuego, en contraposición al diluvio de agua, abrumador, reorganizador, restaurador, refrescante, etc. Y a diferencia del de Noé, que destruyó toda vida que había en el hombre, o que había excepto en esas 8 personas,
destruyó toda vida, aquí el fuego no va a destruir, aquí el fuego viene a transformar, a cambiar, pero luego abrumador, reorganizador, restaurador, refrescador, etcétera, etcétera. Las fases 1, 2 interrumpen y destruyen el orden actual y preparan el camino para el nuevo orden. Así que si usted está siendo en estos momentos, se está inmerso en alguna de estas dos primeras fases, ya sabes, porque está en preparación para esta tercera. Vuelve obsoleto el odre viejo y preparan un odre nuevo para recibir el nuevo vino que se entrega en la tercera fase, es decir, morir al viejo hombre, bajar a la tumba, cruzar el Jordán, lo que tanto y tanto oyen en este ministerio Graneros de José. Estas fases vienen en personas y lugares como Dios quiere y dirige. Eventualmente la fase 3 engullirá al mundo entero. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el gran derramamiento profetizado hace mucho tiempo ya está en curso en las fases 1 y 2. ¿Cuándo y dónde la fase 3 comienza? Es con su llamado. Pero podemos alegrarnos ahora de que seguramente vendrá el llamado, es decir, para iniciar. Bien, pues pasamos al final, que es que es un maravilloso testimonio de las cosas que hace el Espíritu Santo. El testimonio de Tea Heroes, que es la parte tercera. Hay dos partes anteriores. Los refugiados eran categorizados cuando llegaban a Estados Unidos. Los refugiados eran categorizados por nacionalidad y religión en esos días, y los padres de Tea habían sido nominalmente católicos, así que fue patrocinada para ir a una escuela secundaria católica y a una universidad. Se convirtió en ciudadana estadounidense en 1944. Después de terminar la universidad se unió a un grupo misionero laico, pero primero necesitaba experimentar el Espíritu Santo. Fue cerca de Cincinnati, Ohio, donde comenzó a orar al Espíritu Santo. Le habían enseñado acerca de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero realmente sabía poco o nada sobre el Espíritu Santo en ese momento. Ella escribió, permítame que vamos a ir también, como antes, al draft, al escritorio, para si hay que hacer alguna modificación. Dios el Padre me había protegido y Jesucristo era mi amigo y mi Salvador. Y ahora yo iba a llegar a conocer al Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios que entra y nos guía a toda la verdad. Él es el Espíritu de Cristo. No sabía cómo recibirlo. Yo era parte de una denominación religiosa en ese momento que no sabía mucho sobre el Espíritu Santo, así que pregunté por mi cuenta. Una noche en 1948 me desperté. Fui al pajar de la granja donde podía orar. Pregunté en ese pajar, Dios, si hay un Espíritu Santo y si Él va a entrar en mi corazón y para saber lo que quieres que haga, lléname con este Espíritu Santo. Y el Espíritu descendió sobre mí. Solo puedo expresarlo como una luz tremenda que me cubrió. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, puede descender de muchas formas diferentes. Para mí fue una experiencia tremenda de calor y luz y de alegría, y una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado. Rompí a cantar. De mi boca salieron palabras que no parecían inglés, ni alemán, ni ningún otro idioma que yo conociese. No fue hasta más tarde en la vida que me di cuenta de lo que me fue dado esa noche, de que lo que me fue dado esa noche era el don de lenguas. Era el don de lenguas. Este es el Espíritu Santo hablando a través de una persona en un idioma que es desconocido para ella. Estuve en ese estado de éxtasis y gozo durante bastante tiempo y ahora sabía sin lugar a dudas que el Señor me había elegido para hacer una obra para Él. Tea luego trabajó durante 15 años entre los jóvenes de los barrios bajos de Nueva York y Brooklyn, utilizando el arte y la música y otros métodos poco ortodoxos para enseñar a los niños. Llegó un momento en que me enfermé bastante. Un ataque cardíaco me obligó a dejar de enseñar por un tiempo. Mientras yacía en la cama del hospital y no podía respirar, pensé, tal vez esto es todo a lo que me llamaron. Padre, enseñé tu vida como tú me la diste para dársela
como tú me la diste para dársela a estos niños. Quizás pude alcanzar algunas vidas jóvenes y ayudarlos a reorientarse hacia ti y hacer algo con sus vidas aquí en la tierra. En ese momento casi había dejado de respirar y pensé que iba a morir esa noche. De repente una figura apareció a los pies de mi cama. De nuevo eran los mismos ojos, la misma sonrisa, solo que ahora era un hombre adulto. Era Jesús. Ella está recordando, si leen las dos primeras partes de su testimonio, cuando el niño Jesús se le apareció cuando ella estaba en un país del este, no recuerdo cuál era. Era Jesús el que le salvó de los nazis o algo así. Era Jesús, lo conocí, lo reconocí en la luz. Él me habló con dulzura de nuevo y yo respondí, ¿es hora? ¿Puedo irme a casa ahora? Él me dijo, todavía no. Luego habló algo que me sorprendió y realmente me perturbó durante mucho tiempo. Dijo, todavía no me conoces, no me conoces. Jadeé, pero el Señor, de hecho, todo lo que me dijiste, pero Señor, he hecho todo lo que me dijiste que hiciera, te amo, y te he presentado a los niños, y te he dado toda mi vida. He renunciado al matrimonio para poder servirte mejor. Mira todas las cosas que he hecho por ti. Traté de enumerarlas, ¿no? Es lo que hacemos en Pentecostés, es hacer cosas para Dios, en lugar de ir al tabernáculo donde es Dios el que hace las cosas para sus hijos. Era tan gentil y dulce, simplemente me sonrió. Simplemente me sonrió, sacudió la cabeza y dijo, tú no me conoces de verdad. Y con eso desapareció. Caí en un sueño muy profundo y cuando me desperté a la mañana siguiente, todas las máquinas que habían mostrado que me estaba muriendo de un problema cardíaco indicaban que estaba normal. Los médicos vinieron y me examinaron sin saber qué había sucedido. No pudieron saberlo. No lo entiendo porque de repente las pruebas estaban bien y yo tenía un corazón sano. Y bien. Salí del hospital y reflexioné una y otra vez. ¿Qué quieres decir con que no te conozco? Verás, mi concepto de él era hacer. Escuchen esto. Era hacer. Hacer el bien por los demás, hacer cosas por los demás. No me daba cuenta de que cuando conoces completamente a alguien hay una relación tan íntima, hay tal unidad con esa persona que no tienes que hablar, no tienes que hacer. No tienes que hablar y no tienes que hacer. Simplemente se conocen y se vuelven uno en el amado. Uno con el amado. Y así comenzó una búsqueda completamente nueva para saber cómo conocerlo. No mucho después de esto, Tea se mudó a Florida para cuidar a su madre enferma. Allí entró en contacto con la nueva renovación carismática, pero su siguiente experiencia significativa llegó en 1978 en la gran reunión de renovación carismática en Notre Dame, en South Bend, Indiana, donde se habían reunido 20.000 creyentes carismáticos. Habían llegado oradores de todo el mundo, dando testimonios de la obra del derramamiento del Espíritu Santo en ese momento. Tea escribe, oramos y escaneamos el programa escrito con entusiasmo. ¿A dónde iríamos? ¿A cuál de los oradores destacados escucharíamos? Y nos dimos cuenta de que nuestro Padre estaba diciendo no una y otra vez. Muy abajo en el programa, muy abajo en el programa, en una pequeña reunión fuera del campus con un orador del que no habíamos oído hablar, había una conferencia titulada Solo para aquellos que buscan a Jesús. Cuánto nos gustaba ir detrás de los grandes predicadores y de los grandes hombres para que nos profetizaran, ¿verdad? En ese nombre percibimos sin duda la unción del Espíritu Santo. No entiendo, pero fuimos obedientes y fuimos. El pequeño auditorio tenía capacidad para unas 300 personas. Cuando entramos, un grupo de jóvenes estaba cantando a Dios y alabándolo. Todos estaban esperando que viniera el orador. Entonces, sorprendentemente, uno de los jóvenes se puso de pie en medio de este grupo y una canción de amor brotó de sus labios. Era una canción muy diferente, no la de un humano, sino una canción de amor que Jesús nos estaba cantando. De repente, la atmósfera se cargó.
Vibraciones llenaron la habitación que no puedo describir. Todos lo sintieron. Hubo un hormigueo en nuestros cuerpos. Hubo un zumbido en nuestros oídos. Estábamos escuchando música y sonidos que uno no puede describir en lo físico. Y luego toda la habitación se iluminó con una luz increíble e indescriptible. He visto imágenes de explosiones atómicas y no eran nada comparadas con esa luz de esa mañana. La luz no solo llenaba la habitación, sino que parecía llenar nuestros cuerpos, envolviéndonos, impregnándonos totalmente. La gente reaccionó de muchas maneras diferentes, llorando, regocijándose, algunos viendo sus pecados y cayendo en arrepentimiento. Entonces la figura de mi Señor se me apareció en esa luz. Cuando lo vi, fui literalmente sacada de mi cuerpo. Mi espíritu fue sacado, ya no sentía mi cuerpo de ninguna manera, sino que fui succionada fuera de él hacia esa luz. Inmediatamente comenzó a hablarme. Me llamó y me dijo que fuera su trompeta. Él dijo: tú serás mi trompeta y debes despertar a mi pueblo del sueño, debes ir a mi país, a la Nueva Jerusalén. Me dijo que advirtiera a la gente del juicio que se avecinaba y al mismo tiempo que los llamara de regreso a él. Me dijo muchas cosas que solo me fueron explicadas gradualmente más adelante, pero fue una llamada total para ir a su pueblo para contarles lo que iba a suceder en los próximos 10 a 15 años y cómo debían prepararse para ese tiempo. No entendí completamente todo el mensaje, pero ese era el tono general del mismo. Poco a poco volví a mi cuerpo. Pasó entonces casi una semana que no sabía si estaba durmiendo o comiendo o qué era lo que estaba haciendo, porque el Señor seguía mostrándome cosas. Estaba abriéndome la Biblia de una manera que nunca antes había entendido. Nos interesa la referencia a 10 a 15 años, dice ahora Stephen Jones, porque fechaba en 1978, nos llevaría a 1988-1993. 1993 saben que es que cuando acaba la era de Pentecostés. Después de hablar con ella, sé que los 15 años provienen de la historia de Ezequías, de Segundo de Reyes 26. Por tanto, el año 1993 fue importante. Era el 40 jubileo de la Iglesia cuando terminó la era de Pentecostés y comenzamos a hacer la transición a la nueva autoridad de tabernáculo. Es decir, que lo que ella recibió al final de Pentecostés, ella había tenido ya su bautismo en el Espíritu Santo, pero aquí el Señor la llevaba a una experiencia superior que es en tabernáculos, que es conocerle al Señor, ser uno con Él, amarle, estar unidos, y es de donde el Señor hace las cosas, no nosotros. Es dejar de hacer para ser uno con Él. Bueno, pues mis queridos amigos, este ha sido para el día de hoy lo que teníamos. Espero que sean detalles importantes que les iluminen, les ayuden, les den discernimiento. Y también pues les emplazo para el próximo miércoles, donde continuaremos. Vamos a estar viendo seguramente 2 artículos buenísimos de A.W. Tozer, se diría, también se pronuncia, creo que se pronuncia Tozer, que es uno de mis maestros favoritos, de los hombres más ungidos que usted pueda leer. Y nos previenen y uno de ellos es decir: ¿seguro que quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Estás seguro? ¿Estás dispuesto a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto? Bien. Bueno, bautismo de fuego, el Espíritu Santo y fuego, que yo creo que también se refiere más bien a tabernáculos, Tozer, sin saberlo, que al puro Pentecostés. Bien, entonces mañana, como saben, es jueves y continuamos con el libro Las leyes de la segunda venida, que ya no nos queda mucho. Hasta mañana, que Dios les bendiga mucho a todos.